Hola, soy la alumna Dulce Cristal Olea Coyoc y este es mi comentario crítico sobre La mula en la noria, cuento de Ethel Krause. La mula en la noria de Ethel Krause es un cuento dicho por la misma autora, una representación de una mujer que le da vueltas a la mula en la noria, repitiendo las mismas conductas, los mismos actos, viviendo las mismas problemáticas en una relación, sobre todo cuando no se tiene la respuesta correcta del por qué siempre le sucede lo mismo o simplemente le va como le va. El seguir ahí y quejarse de los resultados a medias y aún guardar una esperanza y un deseo de sentirse querida por esa persona que quiere. Y se repite el mismo patrón, inclusive con el mismo chico que representa tanto las varias relaciones de muchas personas como el círculo vicioso de una relación así. Siendo personalmente, pero de manera objetiva, mi interacción con el texto, percibiendo y pudiendo asentar con afirmación que es muy típico en nuestro entorno. Un cuento que narra el cómo una amiga muy querida que llega a la cercanía de la autora, haciéndole sentir la necesidad de escribir ese suceso como si fuese de ella, una inspiración en el que se puso en los zapatos del personaje, porque le conmovió. Y sí, su intención fue escribir sobre una historia de frustración, de un amor triste que le había sucedido con un chico, con esas cuestiones a medias que se hacen las mujeres del por qué le suceden esas cosas. Una joven que acude a su amiga y le cuenta a detalle con un lenguaje muy brutal y luego con un lenguaje más prudente, más desbordado y luego más refinado y finalmente hasta que quedó la versión original y absoluta. Por otro lado, los aspectos que hay que recalcar, o estos temas secundarios que acompañan a la idea principal, son por ejemplo las experiencias sexuales, que son un probable factor que determina los valores de los personajes, sus intereses y el concepto que tienen de ello. También los aspectos emocionales y la psique de la persona en cuestión. Es en esta parte donde, por ejemplo, narra el acto sexual que no logró disfrutar por completo y al final seguir ahí, conformándose con que el otro sí, no priorizando sus sentimientos y de manera general ignorando un derecho y un valor de dignidad. En la organización del texto, el autor simplemente nos convenció con la idea de la vivencia de una mujer mexicana, que en su mayoría atraería el cuestionamiento de ser cierta o no la anunciación de este personaje que representa un perfil común. Relaciono el concepto de nociones de interfaz en este punto que se me hace muy congruente con la frase "a quien le quede el saco", cuando las y los lectores subjetivamente no se sienten identificados, sino más bien señalados en un grupo donde no pertenecen, pues pueden tener diferentes perspectivas e idealizaciones con valores sobre estos aspectos humanos. Pero se quedan porque sigue siendo un tema muy crucial tanto para el género femenino como para una sociedad que aún vive atada a patrones conductuales y poco funcionales para su desarrollo. Y es que no se pudiese encontrar una contradicción alguna en cuestiones estructurales para el cuento, sino más bien en la manera de actuar del personaje principal, de la chica que está contándole a su amiga Irma el recuento de su experiencia. Lo que hay que reconocer y puede ayudar a la conclusión es que para muchos, hoy en día, en una época donde la ideología del individualismo persiste, muchas veces, en muchos casos, las personas aún idealizan estas ataduras como libertades. Ethel hace mención en uno de sus comentarios al cuento, a pesar de que ya pasaron los 40 años,
aún en una sociedad como la nuestra, la actual, aún nos podemos sentir identificados con una perspectiva de la conducta de muchos individuos que nos rodean. A veces, aunque no seamos nosotros, o a veces, aunque sí lo seamos. En conclusión, resalto mucho la estructura del lenguaje que se usa de principio a fin en la conducta del cuento, reflejado en el personaje. Lo que más impacto tiene, sobre todo que en general parece un diálogo así como contado simplemente por una persona en su auge emocional, aun con falta de la oratoria que se presenta en muchos textos literarios. El lenguaje es limpio y significativo.